Voy a intentar explicar esto de la mejor manera que puedo. No sé si voy a lograrlo. Hay partes que todavía no entiendo. Partes que preferiría no recordar. Pero creo que necesito contarlo. Por alguna razón que tampoco entiendo del todo, siento que necesito contarlo. Y no es la primera vez que lo intento. Empecé a escribirlo 3 veces. Las 3 veces lo borré antes de terminar. Hoy no voy a borrarlo. Empezó cuando murió mi abuela. Tenía 82 años. Murió en su casa, en su cama, como siempre dijo que quería. No fue dramático. No fue extraño. Fue simplemente el final de una vida muy larga. Una vida que, al menos desde fuera, parecía completamente normal. Una vida que yo creía conocer bien. Eso fue lo primero que me equivoqué. Creer que la conocía. Lo raro vino después. Mi madre me pidió que fuera a vaciar el piso. Vivía sola desde que mi abuelo murió, hacía ya 11 años. Piso pequeño, 3ª planta, en un pueblo de la provincia de Guadalajara. 2 habitaciones. Olor a cerrado y a lavanda. Muebles de los años 70 que nadie había cambiado porque nadie había visto la necesidad. No parecía importante. Estuve 2 días organizando cajas. Ropa vieja, vajilla, libros de devocionario, cartas de mi abuelo atadas con un cordón de zapato. Todo normal. Todo lo que uno espera encontrar en casa de una anciana que vivió una vida completa y discreta. El cuaderno lo encontré el segundo día. Estaba dentro de una caja de zapatos, debajo de la cama. Cubierto con un trapo de cocina doblado con mucho cuidado, como si alguien lo hubiera envuelto conscientemente. No por descuido. Con intención. Con la misma intención con que se envuelve algo que no se quiere perder, pero que tampoco se quiere que nadie encuentre fácilmente. Era un cuaderno viejo, de tapas negras. De esos que usaban antes en la escuela. Las páginas amarillas. El papel frágil, con esa textura seca que tiene el papel cuando lleva décadas sin que nadie lo toque. Creo que fue el miércoles. No, espera. Puede que fuera el jueves. No estoy seguro. Esos 2 días se mezclan en mi memoria de una manera que no termina de cuadrar, como si algunos momentos duraran más de lo que deberían y otros simplemente hubieran desaparecido. Lo abrí sin pensar. La letra era de mi abuela. La reconocí inmediatamente, esa caligrafía redonda y pequeña que tenía. Pero el contenido no era lo que esperaba. No eran memorias. No era un diario en el sentido que uno imagina. Eran instrucciones. Instrucciones para algo. Escritas con una precisión que no encajaba con la mujer que yo conocía. Mi abuela hacía albóndigas y veía el telediario y rezaba el rosario todas las noches. Eso era lo que yo sabía de ella. Lo que yo creía saber. Esto era otra cosa completamente. Las primeras páginas hablaban de plantas. Nombres que yo no reconocía, mezclados con nombres comunes. Tomillo. Enebro. Algo que llamaba la raíz sin nombre, con unas propiedades que no quiero repetir aquí. Luego varias páginas con diagramas. Círculos. Líneas que los conectaban. Anotaciones al margen en una letra más pequeña y más tensa, como si se hubieran añadido después, con prisa o con miedo. Seguí leyendo. Intenté decirme que era folclore. Tradición popular. Superstición de otra época. Me convencí de eso durante aproximadamente 4 horas. Luego llegué a la sección que tenía mi nombre. No el nombre de mi madre. No el de mi tío. El mío. Mi nombre completo. Con la fecha de mi nacimiento. Y debajo, una frase que aún tengo grabada en la cabeza, que no voy a repetir aquí porque honestamente no sé si hacerlo tiene consecuencias. Puede que eso suene absurdo. Probablemente sí. Pero en ese momento, solo en ese piso que olía a lavanda y a tiempo detenido, con el papel amarillo entre los dedos, no me pareció absurdo en absoluto. No dije nada. No llamé a mi madre. No le conté a nadie lo que había encontrado.
Cerré el cuaderno. Lo envolví con el trapo de cocina. Lo metí en mi mochila. No lo dejé con las cosas para donar. No lo tiré. Me lo llevé. ¿Por qué? Todavía no lo sé del todo. Hay algo en mí que dice que me lo llevé porque sentía que era mío. Porque mi nombre estaba ahí dentro. Porque dejarlo era como dejar una parte de algo que todavía no comprendía pero que de alguna manera me pertenecía. Esa noche dormí en el pueblo, en casa de un primo. Cenamos, hablamos de mi abuela, de recuerdos buenos. Normal. Completamente normal. Casi me convencí de que el cuaderno era solo papel viejo y letras viejas y superstición de una mujer que vivió en otra época. Me fui a dormir a las 11. A las 3:15 de la madrugada me desperté. No por una pesadilla. No por un ruido. Me desperté como si alguien hubiera pronunciado mi nombre en voz muy baja. Esa sensación exacta. Como cuando oyes tu nombre entre el ruido de una fiesta y buscas con los ojos aunque no estés seguro de haberlo oído de verdad. Esa certeza difusa. Esa duda que ya es demasiado tarde para ser solo duda. La habitación estaba oscura. La casa en silencio. Me quedé quieto unos minutos. Mi primo roncaba al otro lado del pasillo. Un perro ladró lejos, en alguna calle del pueblo. El viento movía algo afuera, una persiana suelta o una rama contra el cristal. Normal. Todo normal. Volví a dormirme. Pero antes de quedarme dormido pensé en algo que no quería pensar. Mi abuela sabía cuándo iba a nacer yo. Escribió mi nombre y mi fecha de nacimiento en ese cuaderno. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era cuándo lo encontraría yo. Y sin embargo lo encontré. 3 días después, de vuelta en Madrid, busqué en internet algunos de los nombres que había visto en el cuaderno. No los de plantas. Las otras palabras. Las que aparecían en las secciones más densas, escritas con una letra más pequeña y más apretada, como si mi abuela hubiera querido meter demasiado en muy poco espacio. Encontré algunas cosas. No voy a decir exactamente qué. Lo que sí voy a decir es que lo que encontré no me tranquilizó. Lo que voy a decir es que una de las prácticas descritas en esas páginas, según lo que leí, no era algo que se hiciera en solitario. Requería al menos 2 personas. Mi abuela vivía sola desde hacía 11 años. Eso es lo que sigo pensando. Eso es lo que no puedo dejar de pensar cuando me acuerdo del cuaderno, que está ahora en una caja en el armario de mi piso de Madrid, todavía envuelto en el trapo de cocina, todavía sin que nadie más lo haya tocado. ¿Con quién? Vivo en un edificio antiguo en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Construido en los años 40, reformado mal en los 90. Techos altos, paredes finas, escalera de madera que cruje con cada paso. El tipo de edificio que tiene historia acumulada en cada grieta y que a veces, a ciertas horas, parece respirar de una manera que los edificios nuevos no respiran. Me mudé hace 3 años. El primer año no pasó nada. El segundo año empecé a notar la voz. No sé cómo llamarla de otra manera. Voz. Aunque decir voz implica algo más definido de lo que era. Era más bien una textura sonora. Algo entre el murmullo y el crujido. Algo que mi cerebro interpretaba como voz pero que igual era simplemente el edificio asentándose, la calefacción, el viento en algún conducto de ventilación mal sellado. Me digo eso todavía. La mayoría de las noches me lo digo y casi me lo creo. Aparecía siempre en el mismo lugar, en el portal, entre la puerta de la calle y el primer tramo de escalera. Solo cuando llegaba tarde. Después de las 12 de la noche. Al principio lo ignoré. En Lavapiés hay ruido de todo tipo y a cualquier hora. Vecinos con horarios imposibles, bares a 3 portales de distancia, gente sentada en los escalones de enfrente hasta las 2 de la madrugada en verano. Pero esto era interior. Lo noté una noche de noviembre, creo que fue noviembre, cuando fui al médico de urgencias con fiebre y volví en taxi a la 1 de la mañana. Entré al portal, encendí la luz automática, y ahí estaba.
como un susurro, muy bajo, sin palabras claras, sin dirección precisa. Venía de todas partes y de ninguna, como el zumbido de los tubos fluorescentes cuando están a punto de fundirse, pero orgánico. Con una cadencia que no tenía la electricidad. Pensé que era alguien en el hueco de la escalera. Miré. No había nadie. Subí a mi piso. Me fui a dormir. No le di importancia. Pero volvió. La siguiente vez fue 3 semanas después, también de noche. Luego otra vez. Luego con más frecuencia. Hasta que hubo una semana en que llegué tarde 4 noches seguidas y las 4 veces estuvo ahí, esperando, como algo que sabe que vas a volver. Empecé a prestar atención. Y esto es lo que no debería haber hecho. Prestar atención fue el error. Porque cuando empecé a escuchar con cuidado, cuando me quedaba quieto en el portal unos segundos en lugar de subir directamente, empecé a percibir algo que no quería percibir. Un patrón. No en las palabras, que seguían siendo ininteligibles. En el ritmo. Era siempre el mismo ritmo. 3 sílabas. Pausa. 2 sílabas. Pausa larga. 3 sílabas. Intenté olvidarlo. Intenté convencerme de que los patrones los ponemos nosotros. El cerebro humano encuentra patrones en el ruido aleatorio, en las manchas de humedad, en el crujido del hielo. Es biología, no magia. Pareidolia auditiva, había leído en algún sitio. El cerebro buscando estructura donde no la hay porque la estructura le da control y el control le da calma. Me lo repetí varias veces. Pero luego hice algo que ojalá no hubiera hecho. Una noche, en lugar de quedarme en el portal escuchando, subí corriendo a mi piso, cogí el móvil y bajé de nuevo a grabar. 2 minutos de vídeo con el micrófono apuntando hacia el hueco de la escalera. No grabé nada. Ningún sonido. El portal completamente silencioso en la grabación. Y sin embargo yo, de pie con el móvil levantado, escuchaba el susurro perfectamente. Claro. Presente. Con su patrón de siempre. Escuché la grabación 10 veces. Nada. Solo el silencio del portal y el sonido lejano de la calle. Eso fue en febrero. Desde febrero no bajo al portal después de medianoche si puedo evitarlo. Desde febrero he dejado de quedarme tarde fuera. No porque tenga miedo, me digo, sino porque es más cómodo llegar antes. Pero sé que es miedo. Y lo que más me inquieta no es el sonido en sí. Lo que más me inquieta es la noche que decidí repetir el patrón en voz alta, ahí en el portal, en voz muy baja, casi sin querer. Como cuando tatareas sin darte cuenta la melodía que llevas toda la mañana escuchando en el supermercado. 3 sílabas. Pausa. 2 sílabas. Pausa larga. 3 sílabas. El susurro se detuvo. Durante exactamente 4 o 5 segundos, el portal estuvo completamente en silencio. Y luego el susurro volvió. Pero más cerca. No sé qué significa eso. Puede que no signifique nada. Puede que signifique algo que no quiero saber. Lo que sí sé es que desde esa noche no he vuelto a repetir el patrón. Y que hay una parte de mí que tiene mucho cuidado de no tararear nada cuando camino solo de noche. Y hay algo más que no conté al principio, que estuve a punto de omitir completamente porque no sé qué hacer con ello. Una noche de marzo, subiendo las escaleras ya de día, a mediodía, con el portal lleno de luz, escuché algo. Solo una vez. Solo medio segundo. Clarísimo. Mi nombre. Pronunciado desde el rellano del primer piso, con esa misma textura, ese mismo ritmo de siempre. Solo que esta vez había algo reconocible. No era una voz desconocida. Era la voz de mi madre, que vive en Murcia. Que ese día, lo comprobé, estaba en su trabajo y no había llamado. No sé qué significa eso. Sigo sin saberlo. Esta historia la cuento con permiso de alguien. No voy a decir su nombre. La llamaré Elena, que no es su nombre real. Elena me la contó en persona, tomando café, en un bar normal,
A las 12 del mediodía. Luz del sol entrando por el ventanal. Camareros con delantales. 2 mesas de al lado con gente hablando de trabajo, de fútbol, de cosas completamente mundanas. Y aún así, cuando terminó de hablar, me costó mucho levantarme de la silla. Tiene 34 años. Trabaja en una empresa de logística en Valencia. Piso de alquiler en un barrio tranquilo, vida ordenada, rutinas fijas. Nada que la señale como alguien propenso a experiencias de este tipo. Ella misma lo dice así: soy la persona menos dada a esto que puedes imaginar. Empezó hace 2 años. Su madre estaba enferma. Un diagnóstico complicado, largo de explicar, pero el resumen era que las opciones médicas se habían reducido y el pronóstico era muy difícil. Ese tipo de situación en que los médicos hablan con cuidado y miden cada palabra y tú aprendes a leer lo que no dicen. Elena lo estaba llevando mal. Muy mal. Insomnio, pérdida de apetito, incapacidad para concentrarse en el trabajo. Ese tipo de deterioro que se instala despacio y que uno no percibe hasta que un día mira al espejo y no reconoce del todo lo que ve. Adelgazó 5 kilos en 2 meses. Dejó de contestar mensajes. Se fue volviendo una versión más pequeña de sí misma. Una compañera de trabajo, con buena intención, le habló de una mujer. No le dio muchos detalles. Solo dijo que conocía a alguien que había ayudado a su familia en un momento difícil. Que no era médico ni nada parecido. Que simplemente sabía cosas. Elena no creyó en eso. Dijo que no. Siguió con su vida. 3 semanas después, con su madre empeorando, lo reconsideró. Fue a ver a esa mujer. Vivía en un piso normal, en un barrio normal de Valencia. 3ª planta, sin ascensor. Felpudo en la puerta, macetas en el rellano. Elena me dijo que esperaba algo distinto. Velas, quizás. Cosas raras. Ambiente cargado. Pero era un piso completamente ordinario. Olía a café y a detergente. La mujer tenía unos 60 años. Pelo gris recogido. Ropa sin nada especial. Le preguntó a Elena por qué había venido. Elena lo explicó. Su madre. El diagnóstico. El agotamiento. Todo. La mujer escuchó sin interrumpir. Luego se quedó en silencio un momento largo, mirando algo que no era Elena exactamente sino un punto ligeramente detrás de ella, como si hubiera algo ahí que solo ella podía ver. Y luego dijo algo que Elena no esperaba. Dijo: puedo ayudarte. Pero tienes que entender que esto tiene un coste. Elena preguntó cuánto cobraba. La mujer dijo que no hablaba de dinero. Elena me dijo que en ese momento sintió algo que no sabe describir bien. Como una bajada de temperatura que no tenía que ver con el aire acondicionado. Como si el espacio entre las dos hubiera cambiado de consistencia. Como si la conversación hubiera cruzado un umbral sin pedirle permiso. ¿De qué tipo de coste hablamos?, preguntó. La mujer le explicó. Despacio. Con mucha calma. Con la misma serenidad con que un médico explica un procedimiento rutinario, asumiendo que el paciente va a entender y va a aceptar porque ya no tiene muchas otras opciones. Elena me contó la explicación. No voy a repetirla aquí. No porque no me crea, sino porque hay partes de lo que me describió que no quiero poner en palabras. Hay cosas que mientras más veces se dicen, más reales parecen volverse. Puede que sea una superstición. Puede que no. Lo que sí voy a decir es esto: Elena no aceptó el trato esa noche. Dijo que necesitaba pensarlo. La mujer dijo que tenía 7 días. Sin urgencia. Sin presión. Con la calma de alguien que sabe que va a recibir una respuesta determinada y que puede permitirse el lujo de esperar. Elena pasó esos 7 días sin dormir bien. Pensando. Calculando. Tratando de racionalizar algo que por definición estaba fuera de lo racional. Buscando en internet cosas que no debería haber buscado. Llamando a su madre cada día, escuchando su voz,
tratando de medir si sonaba peor o igual o un poco mejor. Al cuarto día, su madre mejoró un poco. Solo un poco. Pero lo suficiente para que los médicos cambiaran ligeramente el tono de sus pronósticos. Lo suficiente para que hubiera un margen donde antes no lo había. Elena me dijo que no sabe si fue coincidencia. Al séptimo día no volvió a ver a la mujer. Eso fue hace 2 años. Su madre sigue viva. Estable. No curada, pero estable, que en su situación ya es mucho. Elena vive con eso. Con no saber. Con la posibilidad de que la mejora fuera medicina, o tiempo, o el cuerpo de una mujer mayor encontrando recursos que los médicos no habían calculado. Con la posibilidad, también, de que fuera otra cosa. La semana antes de que me lo contara, Elena encontró en el buzón de su piso un sobre sin remitente. Dentro, una hoja de papel doblada en 4. Solo tenía escritas 2 palabras. El plazo. No hay ninguna forma de que esa mujer supiera su dirección. Elena nunca se la dio. Le pagó en efectivo en aquella única visita. No dio ningún dato personal. Buscó en todos sus recuerdos de aquella tarde y no encontró ningún momento en que pudiera haber revelado algo. Cuando me lo contó, a las 12 del mediodía, con el sol entrando por el ventanal, Elena no estaba llorando. No estaba histérica. Solo miraba el café con una expresión que no sé muy bien cómo describir. Como alguien que ya sabe lo que va a pasar. Y que ya dejó de buscar una explicación alternativa. Y que se ha hecho a la idea de que algunas cosas no se resuelven. Solo se llevan. La última historia es mía. No tiene resolución. Os aviso desde ahora. No tiene explicación limpia ni final tranquilizador. La cuento porque creo que debo contarla. Porque desde que empezó he notado que hablar de ello, aunque sea así, sin revelar todo, me hace sentir que el peso se distribuye un poco. No sé si eso es bueno o malo. Hace 4 meses, aproximadamente, noté algo en la pared de mi habitación. Vivo solo. Piso alquilado en el norte de Madrid. Un dormitorio, salón, cocina pequeña. Edificio de los años 80, barrio tranquilo, vecinos que rara vez hacen ruido. El tipo de piso en que uno puede pasar semanas sin que nada interrumpa la rutina. La pared en cuestión es la que está frente a la cama. Blanca, sin cuadros, sin muebles apoyados. Simple. La primera cosa que ves cuando abres los ojos por la mañana. Lo que noté no era una sombra en el sentido literal. No había nada que la proyectara. Era más bien una diferencia de tono en el yeso. Una zona donde el blanco parecía ligeramente distinto. Como si la pintura fuera de otra época, o como si la humedad hubiera dejado una marca muy sutil que el ojo captaba pero que la cámara del móvil no registraba bien. La forma era irregular. Alargada. Más ancha en la parte de arriba que en la de abajo. El primer día pensé que era un efecto de la luz. Cambié el ángulo de la lámpara. La mancha seguía ahí. El segundo día la fotografié. En la foto no se veía nada especial, solo la pared blanca y lisa. El tercer día medí sus bordes con un rotulador muy fino, marcando el contorno para ver si cambiaba. Me convencí de que era simplemente la pared. Humedad antigua, irregularidad en el yeso. Pasaron 2 semanas. Una noche, trabajando tarde con el ordenador, me di cuenta de que había estado mirando la pared durante varios minutos sin ser consciente de ello. No sé cuánto tiempo. Puede que fuera 1 minuto. Puede que 10. Me sobresalté cuando lo noté. Esa sensación de volver de algún lugar, de reenfocar la conciencia, de preguntarse dónde había estado la mente mientras el cuerpo seguía sentado en la silla. Al día siguiente medí la mancha otra vez. Había crecido. No mucho. Tal vez 2 centímetros en su dimensión más larga. Pero había crecido. Las marcas del rotulador estaban claramente dentro del contorno nuevo. Llamé al casero. Mandó a alguien a mirar. El operario revisó el techo, las paredes, dijo que no veía ningún problema de humedad.
Es que la pared tiene algo de historia, dijo, sin querer decir nada con eso. La típica frase vaga de quien prefiere no comprometerse. Empecé a dormir peor. No por miedo declarado, sino por esa forma de insomnio que no tiene nombre exacto, el de estar cansado pero no poder cerrar los ojos porque algo en el cuerpo dice que no es momento todavía. Empecé a dejar la luz del pasillo encendida. Dejé de leer antes de dormir. Cambiaba la pantalla del móvil hacia abajo cuando estaba tumbado, porque el reflejo de la pantalla en la pared me hacía ver formas que luego, cuando encendía la luz, no estaban. Pequeños ajustes. Pequeñas adaptaciones. No lo llamé miedo. 3 semanas después me desperté a las 4 de la mañana, completamente despejado, como si hubiera dormido 12 horas. Esa claridad repentina y fuera de lugar que uno aprende a reconocer como señal de que algo no está bien. La habitación estaba oscura. Solo la luz tenue del pasillo por debajo de la puerta. Miré la pared. En esa penumbra, con esa cantidad exacta de luz que no es suficiente para ver bien pero sí para ver algo, vi que la mancha no era una mancha. Tenía una forma. No quiero exagerar. No quiero decir que vi una figura humana perfectamente definida. No fue eso. Fue más sutil y por eso fue más aterrador. Era una forma que podría haber sido un hombro. Una línea que podría haber sido un cuello. Una oscuridad más densa que el resto que podría haber sido una cabeza inclinada ligeramente hacia un lado. Podría. Encendí la luz. La mancha era la mancha. Irregular, sin forma clara. Volví a apagar la luz. La forma volvió. Estuve así un momento que no sé cuánto duró. Encendiendo y apagando. Viendo la mancha. Viendo la forma. Luego encendí la luz, cogí el móvil, y no la apagué en toda la noche. A la mañana siguiente fui al Leroy Merlin del centro comercial más cercano. Compré pintura, rodillo, cubeta. Volví, moví la cama, preparé la pared y pinté 2 capas seguidas. Tardé 3 horas. Cuando terminé la mancha había desaparecido completamente bajo el blanco nuevo. Dormí 2 noches bien. La tercera noche, la mancha había vuelto. A través de 2 capas de pintura nueva. Más grande. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces he hecho cosas que no sé bien cómo explicar. He investigado la historia del piso. Varios inquilinos anteriores, nada de particular que haya podido encontrar en el registro. He preguntado a los vecinos con la excusa de la humedad. Nadie ha tenido problemas similares. He dormido en el sofá del salón las últimas 2 semanas sin decirle a nadie por qué. La semana pasada necesité algo de la habitación. Entré de día, con toda la luz encendida, sin mirar la pared. Cogí lo que necesitaba. Salí. Pero al salir, justo al pasar por el umbral, me detuve. Porque tuve la certeza, sin prueba ninguna, sin razón lógica, de que si me giraba a mirar, la forma no estaría en la pared. Estaría detrás de mí. No me giré. Pero a veces me pregunto si el no haberme girado fue valentía o si fue algo peor. Si fue la parte de mí que ya sabía la respuesta y decidió que no estaba listo para confirmarla. Sigo viviendo en el piso. Sigo durmiendo en el sofá. La habitación está cerrada con llave. Y de vez en cuando, sin que pueda explicar por qué, me viene a la cabeza la misma pregunta. ¿Estaba ya ahí antes de que yo llegara? ¿O llegó conmigo? Eso es todo lo que puedo contar hoy. Hay cosas que he dejado fuera. Deliberadamente. Hay detalles de cada historia que he omitido porque no estoy seguro de que sea buena idea ponerlos todos en palabras, todos juntos, en el mismo lugar. Cada historia tiene una capa más profunda. Una parte que no conté. Una parte que la persona que me la contó guardó hasta el final de la conversación, y que al decírmela bajó un poco la voz, aunque estuviéramos solos. Puede que algún día la cuente. Puede que no. Lo que me llevo de todo esto no es el miedo en sí. Es otra cosa.
Es la sensación de que hay una categoría de experiencias humanas que no caben bien en ninguno de los marcos que usamos normalmente. No caben en la ciencia, no caben del todo en lo sobrenatural, no caben en la psicología clínica. Simplemente ocurren. Y las personas a las que les ocurren aprenden a vivir con ellas de la única manera posible, cargándolas en silencio, contándolas solo cuando alguien pregunta, o cuando el peso se hace demasiado grande para seguir llevándolo solo. Lo que sí sé es esto. Estas 4 historias me llegaron de formas distintas, en momentos distintos, de personas que no se conocen entre sí. Y sin embargo hay algo que las une. No la brujería en sí, no las sombras, no los pactos, sino la sensación que tienen en común todos los que me las contaron. La sensación de que algo empezó en un momento concreto. Y de que desde ese momento, por más que el tiempo pase, por más que la vida continúe con su rutina de supermercados y transporte público y facturas y cenas normales y conversaciones normales, ese algo nunca terminó del todo. Solo esperó. Hay personas que escuchan estas historias y sienten alivio porque les confirman que sus propias experiencias no las vivieron solos. Y hay personas que las escuchan y sienten algo distinto. Algo más parecido al reconocimiento. Como si ya conocieran el final antes de contarlo. Como si en algún lugar ya lo supieran desde siempre. Si estás en el segundo grupo, solo quiero decirte una cosa. A veces el hecho de encontrar estas historias tampoco es del todo casualidad.